bueno, si recordamos un poco el último tema que compartimos hace algunas semanas, donde estábamos hablando de la primera carta de Pedro, el capítulo 1, precisamente el versículo 9 nos decía cuál era el fin, el propósito de nuestra fe, ¿verdad? Que era la salvación de nuestras almas, ¿sí recuerdan? Entonces concluimos que el fin de nuestra fe no es tener una prosperidad económica, no es tener una vida de éxito, no es tener una vida sin problemas, sino el motivo por el que vino Jesús a morir fue para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y ese es el fin, el propósito de nuestra fe. Los voy a invitar a que busquen nuevamente Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y vamos a leer desde el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nos vamos a centrar en esta noche, mis hermanos, ahí en el versículo 6 y 7, y les voy a leer una versión, la versión de Palabra de Dios para Todo. De estos versículos dice así: ese es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Dice, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honra a Jesucristo cuando Él regrese. Mis hermanos, es importante mencionar que de acuerdo a lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios permite las pruebas en nuestra vida, vemos que es con un propósito para nuestro beneficio. Por eso podríamos decir que todo cristiano debe de pasar en algún momento de su vida una prueba que lo lleve a confirmar cómo está su fe en Dios y para qué nuestra fe tenga también un crecimiento y esa madurez espiritual. Pero muchas de las veces, mis hermanos, le tenemos miedo, la verdad, a experimentar alguna prueba, ¿verdad? Porque sabemos que eso nos va a provocar dolor, nos va a provocar dificultades, cansancio, nos va a cansar, va a provocar una escasez en nuestra vida. Y lo que también algunas veces han escuchado, que es pasar por un desierto. El desierto es un símbolo de muerte. Si alguien se adentra en el desierto, mis hermanos, debe de conocer bien el camino para no extraviarse, ¿verdad? Porque si alguien se extravía en un desierto, seguramente va a morir. Entonces, las personas que transitan por los desiertos saben bien y se guían, saben por dónde deben de ir para no perderse, porque si no, perecen, mueren en el desierto. Y de hecho Dios permitió que el pueblo de Israel vagara por el desierto por 40 años para probar su corazón, si de verdad estaban dispuestos a obedecerle o quizás se irían tras otros dioses. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿verdad? Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y bueno, en diferentes ocasiones el pueblo de Israel renegó de que Dios por medio de Moisés lo sacara de la esclavitud de Egipto. Ellos dijeron frases como, ¿para qué nos sacaste para morir en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto bajo la servidumbre del faraón, ¿verdad? Porque ellos estaban pasando por esa prueba en la que el Señor los tenía. Y a veces, mis hermanos, no sé si ustedes han escuchado a alguien decir preguntas como esta, que dicen, ¿para qué me hice cristiano si tengo más problemas que los que antes tenía? ¿Sí han escuchado a veces personas que dicen eso? Pero precisamente Dios permitió que el pueblo de Israel vagara durante 40 años en el desierto para que toda esa gente rebelde pereciera ahí en el desierto y las nuevas generaciones, los jóvenes, fueran los que recibieran la tierra que Dios les había prometido. Y sinceramente, pues ¿quién dice a Dios, Señor, mándame una prueba o mándame un problema, mándame una enfermedad? ¿Verdad? Yo creo que nadie dice o nadie pedimos eso, sino al contrario, buscamos salir lo más rápido posible de esas situaciones cuando llegan a nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo esas situaciones, aunque dolorosas y desgastantes, son permitidas con un propósito, mis hermanos, para hacer un examen a nuestra fe. Y como vimos allí en Primera de Pedro 1:6, dice, ese es motivo de alegría para ustedes, dice, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Dice, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. En estos versículos se compara nuestra fe con el oro, como lo acabamos de leer, y el fuego, que es lo que prueba el oro, son esos problemas y esas dificultades que el Señor permite en nuestra vida y sirven para probar la calidad y la pureza de nuestra fe. Así como el fuego sirve para probar la calidad y la pureza del oro, esos problemas, esas pruebas sirven para probar la calidad y la pureza de nuestra fe. Para limpiar de toda impureza al oro de su estado natural, fíjese, se necesitan nada más 1064 grados centígrados. Y a esa temperatura es el punto de fusión, es decir, cuando el oro pasa del estado sólido a líquido. Y si ustedes lo han visto, en ese momento el oro es muy incandescente, o sea, brilla bastante. Y si a esa temperatura, se usa esa temperatura porque en ese momento se quitan todas las impurezas, toda la contaminación que pudiera tener ese fragmentito de oro que alguien sacó de la mina, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora acerca de cómo los joyeros también prueban el oro. Mire, para que un joyero sepa cómo hay diferentes pruebas, ¿verdad?, que hacen para saber si una pieza es auténtica. Si usted va y le dice, pues aquí vengo a empeñar mi cadenita de oro, mis aretes, mi anillo de oro, pues ellos tienen que hacer pruebas, ¿verdad? Y una de esas pruebas es precisamente pasar una flama. Bueno, le advierten a usted, ¿verdad? Le dicen, ¿quiere que lo probemos? ¿Está de acuerdo? Usted dice que es oro, pero ¿está de acuerdo que lo probemos? Y pues ya usted sabrá, ¿verdad? Si dice, pues me arriesgo, a ver, me dijeron que era oro, ¿verdad? Entonces, solo basta con pasar unos segundos una flama pequeña de un encendedor, a acercarla a esa pieza de oro y ahí vas a ver resultados impresionantes. Mire,
Como ustedes sabrán, hay diferentes tipos de alhajas, ¿verdad? Unas que se llaman bañadas en oro, y esa es una capa muy, muy delgada con la que se bañan las piezas que a lo mejor son de un metal mucho más económico, ¿verdad? Pero ese baño en oro es lo más barato que hay, o sea, es lo mínimo que tiene de oro esas piezas. Posteriormente siguen otras que se llaman chapadas en oro, esas ya como que la capita empieza a ser un poco más gruesa, pero no deja de tener en su interior otro metal que no es oro. Después hay otro que se llama oro quirúrgico, que ahí lo que hacen es hacer una aleación de otros metales con oro para que parezca como que si tuviera un poco más de resistencia, pero igual si le acercan la flama termina por quemarse, ¿verdad? O sea, el oro la capa de oro es muy delgada, se funde y sale a relucir lo que en su interior tiene. Hay otro que se llama oro laminado, que son todavía capas más gruesas, pero igual en su interior siguen siendo de latón o de cobre. Y finalmente, pues ya llega lo genuino, ¿verdad? El oro puro. A ese oro, por más que le dejen la flama, ahí si se la dejan 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, ese oro no va a cambiar de color y no va a salir nada que sea extraño, porque la pieza es genuina, es única, es 100% pura. Y bueno, en los que, como dijimos, en las piezas que se someten a esta prueba, pues si usted va a que le hagan una prueba y se quema, pues ya su pieza ya no sirvió, ¿verdad? Ya quedó negrita. Pero en las que no, en las que son de oro puro, como dijimos, no cambia en lo mínimo su consistencia. Pero si nos imaginamos antes de que hagan esa prueba, mis hermanos, vemos las 5 piezas, podemos imaginarnos en las 5 piezas y aparentemente se ven iguales, ¿verdad? O sea, no podemos distinguir a la simple vista, esta es genuina, esta sí, esta no, porque aparentemente tienen la misma fachada, la misma figura, la misma calidad. Y bueno, de igual manera, también así pueden existir 5 tipos de cristianos de acuerdo a su fe: los que son bañados nada más, con una capita delgada, que solo tienen un baño de fe muy delgada al exterior; los que son enchapados también, que ya tienen un poquito más de grosor en su fe, pero que no dejan de tener en su interior algo que está contaminado, que no sigue siendo ese puro, genuino. Están los quirúrgicos también, que son personas que aparentemente tienen una resistencia mayor que los otros, pero ¿qué pasa? Como esos oros quirúrgicos se hacen aleaciones con otros metales, pues también estos cristianos hacen aleaciones con otras filosofías y que aparentemente los hacen firmes, pero ante la prueba terminan por rendirse. Están los cristianos laminados, mis hermanos, los que tienen una capa de fe todavía un poco más gruesa, que aparentan ser puros, que quizás duran más en la prueba ante el fuego, pero terminan por rendirse y por volver a su vida pasada. Y finalmente están los cristianos de esa fe pura, los que viven su fe íntegramente, tanto en su interior como en el exterior, que no solo tienen un baño exterior para dar una apariencia de fe, y que cuando son probados en el fuego no hay en ellos ningún agente extraño, y que tienen esa fe pura al 100% en Dios, que confían en su voluntad y en su soberanía, y que pase lo que pase, este hombre o mujer seguirá confiando en Dios. ¿Qué pasa con las personas que no tienen una fe sólida en Dios? Cuando llegue el fuego a probarlos, pues va a salir lo que verdaderamente tienen en su interior, toda la carnalidad de lo que están llenos. Y son esas personas que ante la dificultad que se presenta en sus vidas terminan renegando de Dios por permitir esos problemas que han llegado a su vida. Dice Proverbios 17:3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cuando nosotros somos probados, mis hermanos, el Señor está probando nuestro corazón. Y no sé si ustedes recuerden, pero pues ya pasaron 5 años de la pandemia, del COVID-6 casi,
Y en ese tiempo, mis hermanos, pudimos ver, igual dentro del mismo pueblo, dentro de los mismos cristianos, personas que afrontaron esa enfermedad o la pérdida de algún ser querido con su fe puesta en Dios y creyendo en su soberanía. Y también pudimos ver o nos enteramos de otros que no pudieron afrontar su pérdida tomados de la mano de Dios y decidieron pues dar la espalda y apartarse del camino. Y existen muchas más pruebas que quizás ustedes también han vivido y que otros hermanos dentro de la congregación hemos escuchado mediante las oraciones, en las peticiones nos enteramos que están pasando por alguna prueba y vemos cómo de acuerdo a la calidad de su fe ellos afrontan esas situaciones. Dice Zacarías 13, 7 al 9: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderá, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y dice en el versículo 9: y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. El propósito de que nosotros seamos probados, mis hermanos, es para que también nos volvamos a Dios y le invoquemos, le busquemos, que volvamos a tener esa comunión con Él que quizás hayamos perdido. Dios está dispuesto a decirnos: aquí estoy, pueblo mío, y Él quiere que nosotros le reconozcamos como nuestro Dios y que digamos: Jehová es mi Dios. Y en esos momentos difíciles, complicados, porque sabemos que son complicados, las pruebas pues no son fáciles, puede venir a nuestra mente palabras como las del Salmo 18, 6, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O quizás como el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y existe infinidad de versículos, mis hermanos, en los que podemos fortalecernos en esos momentos difíciles, pero quiero ahora hablarles acerca de cómo Jesús también habló de esas personas. En la parábola del sembrador, los voy a invitar a que vayamos a Lucas 8, versículo 13. Jesús habla acerca de esas personas que se apartan después de experimentar la prueba de su fe. Y bueno, ahí menciona las diferentes tierras en las que fueron puestas las semillas. Y nos vamos a centrar ahí en el versículo 13, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice: los que son sobre las piedras no tienen raíces. Imaginen que una planta pueda sacar raíces sobre una piedra. Es imposible, ¿verdad? Ocupa tierra fértil. En una piedra sería imposible. Bueno, a lo mejor las orquídeas, pues sí, esas sí crecen, pero en la corteza de un árbol. Pero sobre una piedra, dice aquí, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Dice: creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la raíz que nos habla es ese fundamento sobre el que la planta está sujeta a la tierra, es por el que se alimenta, se nutre y se sostiene ante los vientos que las doblan. Ustedes han visto, bueno, ahora con las recientes lluvias, pues cae la primera tormenta y van para abajo muchos árboles, ¿verdad? ¿Sí se enteraron? Entonces, ¿qué pasa? A mí me tocó ver dos árboles aquí en el Boulevard Insurgentes que precisamente se cayeron la semana pasada
y yo podía ver el árbol, pues era gigantesco, pero la raíz ya estaba seca. O sea, ya no tenía ese fundamento, eso que lo estaba ligando al terreno, ¿verdad? Como dice aquí el Señor Jesús, no tienen raíces. Entonces llegan los vientos, llegan las tempestades y pues terminan por tumbarnos. Es por eso la importancia de nosotros estar plantados junto a esas corrientes de agua viva que dan su fruto a su tiempo y dice que su hoja no cae. Imagine cómo será la raíz de ese árbol que está plantado junto a esas corrientes de agua, tremendamente fuertes. También debemos de tener presente que la prueba de nuestra fe puede llegar en cualquier momento, mis hermanos, y no precisamente porque estemos viviendo de una manera incorrecta ante Dios. Y algo que también debemos de tener en nuestra vida siempre presente es que la prueba de nuestra fe puede generar gozo cuando estamos firmes en nuestra fe, fundada en Dios. Solo de esa manera es que nosotros podemos tener gozo en medio de la prueba. Dice Primera de Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, hablando de la gente que inconversa, dice, pero por vosotros es glorificado, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si observamos, aquí se refiere a la prueba de nuestra fe que viene de la gente que no es cristiana hacia aquel que dice que es cristiano, aquel que padece como cristiano, es decir, cuando somos expuestos o vituperados por causa de creer en Jesús. Quizás usted ya ha pasado por este tipo de situaciones en las que alguien le señala por ser cristiano y tratan de burlarse de usted. Se le menosprecia, se le ve como un enemigo también a causa de lo que nosotros creemos. Y por eso la Biblia dice que cuando nosotros pasamos por esa situación, dice, estamos siendo partícipes de los vituperios y padecimientos de Cristo. Es importante hacer notar cómo esto también sucede, mis hermanos, en las escuelas y en los trabajos, en las familias y en todos lados donde usted quiera expresar su fe por medio de sus actos, como por ejemplo, si usted no miente, si usted no roba, si usted no maldice, si de usted no salen malos comentarios y inmediatamente le empiezan a decir, míralo, muy cristianito. Sí, es de los fanáticos, ¿verdad? Y tratan de menospreciar. Pero ¿qué pasa más allá cuando directamente se trata de influir o de hacer dudar de su fe, como les decía en las escuelas a los jóvenes que se dicen ser cristianos, y son maestros o amigos que buscan generar esa incertidumbre en la mente de los jóvenes que no tienen raíces sólidas? Últimamente existe ya la cultura del ateísmo, de no creer en nada, de no creer en Dios, de creer en ti mismo, y eso es lo que está muy arraigado en las clases, sobre todo de humanidades en las universidades. ¿Y qué pasa? Eso lo que busca es generar los comentarios que pueden hacer esos maestros o las ideas que pueden plasmar ahí en las clases, lo que buscan es generar una incertidumbre en la mente de los jóvenes. ¿Pero en cuáles jóvenes? En los que no tienen esas raíces sólidas, como dice la palabra. Comentarios como, a ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Verdad? O por ejemplo, ¿por qué permitió las pandemias?
si Él nos dice que nos quiere mucho y nos ama? ¿O por qué deja que sucedan tantos asesinatos diario, el Estado siempre al récord máximo de asesinatos? ¿O por qué permite la enfermedad, ya más directo, por qué permite la enfermedad de tu mamá? ¿Por qué deja que tu mamá esté enferma o tu papá? Y hay una presión muy fuerte sobre los jóvenes, mis hermanos, que al combinarse, como dijimos, con una vida cristiana muy ligera, pues terminan por ser influenciados por esos dardos que se lanzan a sus mentes para hacerlos dudar sobre la veracidad de la fe en Cristo. Por eso dice el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jóvenes, guarden en sus corazones la palabra del Señor, sus dichos, sus mandamientos. Búsquenle con todo su corazón y pídanle que no les deje desviarse de sus mandamientos. Quien verdaderamente es tu amigo no te va a incitar a desviarte de la verdad para irte por algo que es mentira. Dice el Salmo 25:5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Pero necesitamos estar bien cimentados sobre la verdad, que es la palabra de Dios, para que cuando seamos probados de esa manera, podamos vencer esas flechas que llegan a nuestra mente con pensamientos que buscan hacernos dudar y apostatar de nuestra fe en Dios. Dice Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y fíjese lo que dice el versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿De qué vamos a hacer uso? De la fe, mis hermanos, para apagar todos esos dardos, todo eso que el enemigo lanza para hacernos dudar. Y en efecto, esos dardos que son lanzados a nuestra mente durante un tiempo de prueba, pues es para generar esos pensamientos que nos dicen: ¿por qué sigues creyendo si te está pasando tan mal esta dificultad y no lo puedes superar? ¿Y qué hacen? Pues hace que nos preguntemos: ¿Dios cuidará realmente de mí? ¿O dónde está Dios en medio de esta necesidad? ¿Dios no me escuchará acaso? Y cuando estamos en esos momentos de prueba, al ver que no tenemos respuesta a nuestras necesidades o aflicción, esos pensamientos aumentan su fuerza cada día. Y la Biblia nos habla también de personajes como David, que expresaron ese sentimiento de desesperación cuando se encontraba en ese tiempo de prueba y no veía la respuesta de Dios. Dice el Salmo 55:1, dice: Dios mío, escucha mi oración, no pases por alto mi ruego. Dice: préstame atención, respóndeme, estoy muy intranquilo y perturbado. ¿Se fijan cómo nos dice cómo era la situación de David? El Salmo 69:1 dice: Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. Estoy cansado de tanto llamarte y mi garganta se está secando de tanto gritar. Mis ojos están cansados de tanto buscarte, mi Dios. Dice el versículo 17: no te alejes de mí, que soy tu siervo. Estoy en problemas, respóndeme pronto. Y así hay más salmos. El Salmo 143 dice: Señor, escucha mi oración, presta atención a mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia respóndeme. Dice: respóndeme pronto, Señor, que se me va el aliento, no te escondas de mí. Dice: si lo haces, me daré por muerto. Dice: Señor, si te escondes de mí, me voy a dar por muerto. Y estas frases solo las puede decir alguien que está pasando por problemas verdaderamente grandes. Cuando la desesperación nos inunda por ver que no tenemos la ayuda que necesitamos. Y los problemas, mis hermanos, debemos de entender que pueden venir
a personas que creen en Dios, pero también puede haber problemas en los que no creen en Él. Y cuando vemos que a los que no creen en Él se les solucionan más rápido y salen más rápido de sus enfermedades y de sus problemas, decimos, ¿por qué me sucede a mí de esta manera y no le pasa así al incrédulo? Y ahí están los dardos lanzados a nuestra mente, cargados de duda y de incredulidad hacia el poder y la soberanía de Dios. Y en la Biblia nos habla ejemplos de personas que vivieron verdaderamente, aparte de David, situaciones muy complejas. Podemos hablar de Job, ¿verdad?, que es el ejemplo pues más grande, de José, de Daniel. Y ellos, a pesar de tener una vida íntegra que reflejaba la calidad de su fe en Dios, pasaron por pruebas muy fuertes y que no duraron una semana ni un mes, sino que algunos fueron años en los que aparentemente no veían la respuesta de Dios, porque sus situaciones no mejoraban, sino que empeoraban. Fíjese, José esperó 13 años nada más, desde que Dios le habló por medio de un sueño, que él llegaría a convertirse en una persona con mucho poder. Pero antes de eso, pasaron 13 años en los que primero fue vendido como esclavo por sus hermanos, trabajó como sirviente, fue traicionado por sus amos, estuvo preso en la cárcel, después interpretó el sueño de un panadero y un copero y les pidió ayuda, dijo, cuando estén con Faraón, háblenle de mí para que se acuerde. ¿Y qué pasó? Pues pasaron otros 2 años, mis hermanos, imagínense, y él estaba ahí encerrado, hasta que finalmente pues él llegó a convertirse en el segundo en la autoridad de todo Egipto. Pero por ejemplo el caso de Job, que es de los mayores ejemplos, la Biblia nos menciona que fue probado primero por medio de la pérdida de sus hijos, por medio de la pérdida de sus bienes, por medio de la pérdida de su salud física, de su integridad física. Fue probado por medio de la falta de apoyo de su esposa y de sus amigos. Ya lo único que le faltaba pues era perder su vida y la fe. Pero en medio de esas pruebas, que seguramente también fue durante mucho tiempo, pudo permanecer íntegro delante de Dios y nunca dejó de creer en Él. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se fijan cómo esa fe tan grande que tenía Job lo llevaba, aún en medio de esas dificultades, reconocer la soberanía de Dios. Y el caso de Pablo también, los voy a invitar a que vayamos a leer 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11, 23. Los voy a invitar a que ustedes vayan siguiendo ahí su versión. Yo les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. He soportado más azotes que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga. La preocupación diaria por todas las iglesias. Si se fijan, mis hermanos, pues el ministerio de Pablo fue complicado, ¿verdad? Como él nos lo platica aquí. ¿Y cuál es el propósito de que pasemos por esas pruebas?
Dice Santiago 1:2: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Nos dice que aquella persona que tiene una madurez espiritual, entonces pues es seguro que ha tenido que pasar por alguna prueba de su fe, en las que ha sido puesta a prueba su fe, ha sido probada, y como resultado de la práctica de su fe ante esos problemas es que su madurez espiritual va en aumento, porque el ejercicio de la fe genera que aprendamos a depender cada vez más de Dios. Si lo comparáramos con un músculo, mis hermanos, como quien va al gimnasio o se ejercita, pues entre más ejercitamos el músculo y lo cargamos, así como el hermano, pues más crece, ¿verdad? Y se notan las venas y más nos hinchamos, nos crece la espalda. Precisamente así es la fe, ¿verdad? Es un músculo que se debe de ejercitar. ¿Y cómo se pone a prueba qué tanta calidad, qué tanta pureza, cuál es la calidad de esa fe? Pues es mediante la prueba, mis hermanos. Entonces, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se los voy a leer ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: así que Dios nos aprobó gracias a la fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos, y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser más pacientes. Dice: si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces podemos simplificarlo diciendo que el sufrimiento de la prueba produce en nosotros paciencia, y la paciencia va a fortalecer nuestro carácter como cristiano, y con un carácter fortalecido nuestra esperanza va a aumentar. Y la esperanza que tenemos es segura porque tenemos la garantía que Él nos dejó, que es su Espíritu Santo, así como dice Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y los que nos casamos, ¿se acuerdan qué significaban las arras? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Enoc, ¿tú estás reciente? ¿No? Bueno, las arras es esa garantía, nos dijeron, es esa garantía que tú le das a tu esposa de que vas a cumplir con el sustento, de que te vas a esforzar por llevar el sustento a tu casa. Y nos dice aquí que el Señor nos dio las arras de nuestra herencia, de la redención de la posesión. Dice que las arras son el Espíritu Santo. Hoy tenemos nosotros al Espíritu Santo, mis hermanos, y dice aquí que esa es la garantía que tenemos, ¿verdad? Entonces nuestra esperanza no falla, mis hermanos. Tenemos la esperanza que no falla, que es la esperanza puesta en Dios, ¿verdad? Y en su Hijo Jesucristo. Y el Señor nos hace pasar por el fuego para ponernos a prueba, como
y para saber cómo está nuestra fe en Él, si de verdad creemos en Él o solo somos simpatizantes de alguna religión. Y por medio de esa prueba o examen a nuestra fe, si llegamos a salir aprobados, el Señor nos afirmará cada vez más hasta estar completos en Él. Y los voy a invitar a que vayamos ya para ir terminando nuevamente a 1 de Pedro 1. Vamos a leer nuevamente el versículo 6. 1 de Pedro 1, 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De la manera en que hayamos afrontado cada prueba que venga a nuestra vida, si la sobrellevamos tomando la mano de Dios y confiando en Él, entonces en la segunda venida del Señor Jesucristo, como dice aquí, cuando Él venga a juzgar a todo el mundo, nuestra fe, la calidad de nuestra fe será hallada aprobada, y con esa aprobación daremos alabanza y honra a Él mismo, a su nombre. Pero las pruebas son dolorosas, no lo podemos negar, son desgastantes, son difíciles de superar. Pero así como el calor del fuego sirve para descubrir la autenticidad del oro, las pruebas nos ayudan a ser cada vez más auténticos en cuanto a nuestra fe, a eliminar toda incredulidad, a sacar toda carnalidad que pudiéramos tener. Y cuando nos toque pasar por alguna prueba, mis hermanos, pues debemos de recordar que el Señor está probando si nuestra fe es auténtica o no, y que esa prueba nos va a ayudar a crecer en nuestra paciencia, a esperar la respuesta de Dios y a confiar en su voluntad. Entonces, pues ese es el motivo de las pruebas, ese es el propósito por el que el Señor permite las pruebas en nuestras vidas, mis hermanos. No son para destruirnos, no son para derribarnos, no son para hacernos sufrir nada más, sino que el Señor quiere probar la pureza de nuestra fe en Él, quiere ver qué tanto estamos confiando en Él, y eso solo se puede hacer por medio del fuego. Tenemos que ser pasados por el fuego para que el Señor pueda ver cómo estamos, ¿verdad? Entonces, pues las pruebas llegan en el momento en el que el Señor quiere, y todos estamos expuestos, y como les decía, en cierta manera, pues pudiéramos decir que son beneficiosas para nuestra vida, porque nos arraigan más a su mano, a esa fe que debemos de tener en Él, ¿verdad? Nos acercan más a estar en su presencia. Y pues los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y pues solo resta, mis hermanos, pedir al Señor que si usted está pasando ahora por alguna prueba, pues que Él le dé la fuerza y le dé ese aliento, que fortalezca su fe para que usted pueda salir victorioso en esa prueba. Y pedirle al Señor también que cuando sea nuestro momento de ser probados, pues también nos fortalezca, ¿verdad? Y que nos acordemos de que Él quiere que nosotros estemos siempre cerca de Él, dependiendo de Él en todo momento. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu fidelidad, Señor, son tan grandes que no pudiéramos describirlas, Señor. Tus maravillas son tan grandes, Señor, son innumerables. Tu misericordia es incomparable, Señor. Dios, te damos gracias porque
Sabemos que tú estás siempre en todo momento, atento a nuestra oración, atento a nuestro caminar, Señor. Dice tu palabra que tú miras de cerca al justo. Y sabemos que tú conoces nuestro corazón, Padre. Sabemos que tú conoces todo lo que hay dentro de nosotros. Nada te es oculto, Padre. Pero tú permites las pruebas para que nosotros mismos nos podamos dar cuenta de cómo estamos viviendo, Señor, para ti. De cómo está nuestra situación, nuestra fe, Señor, nuestra convicción en ti. Señor, te pedimos que tú estés siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que es la garantía de nuestra esperanza, esté siempre con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo has dejado para nuestro consuelo, para que nosotros, Señor, podamos saber y entender cuál es tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos el verdadero conocimiento, la verdadera, Señor, sabiduría, tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender en todo momento el propósito por el que tú nos haces pasar por alguna dificultad o alguna escasez, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Que nuestra fe sea pura, Señor, que salga aprobada así como el oro, Señor, por medio del fuego. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos, te alabamos, Señor, por tanto amor que tienes para con nosotros, tanta paciencia, Señor, tanta misericordia. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. En mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba
prueba y en la aflicción.